Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Fíjense que uno de los asistentes, de los frecuentes colaboradores de este canal, XD, me pidió que incluyera un video hablando más a detalle de lo que es el aspiracionismo y conocido vulgarmente como el complejo de Doña Florinda, que ya hemos tratado en algún video anterior. ¿Qué es esto y de dónde viene este problema en donde hay un sector de la gente que en México que se cree fifí y que realmente están confundidos porque sienten que tienen mucho, sienten que tienen dinero, sienten que son ricos, se sienten de una clase privilegiada y en la realidad pues no lo son? Esto viene de mucho atrás, y lo he explicado anteriormente. Desde la época colonial en México se dio un rompimiento en la sociedad en donde se contextualizó, se creó este aspiracionismo en gente que en una sociedad muy dividida en castas y en clases sociales, se tendía a creer o a hacer pensar a los demás que uno pertenecía o que la gente pertenecía a un sector más privilegiado para poder sentirse distinto de los demás. Como sabemos, en la época colonial había un sector súper privilegiado que estaba la casta más hasta arriba de la pirámide social, eran los españoles, gachupines, los nacidos en España, que tenían todos los derechos en México, absolutamente, de gobernar, de regir, de tener esclavos, de tener propiedades, de todo, absolutamente. Había otra clase que eran simplemente los españoles, que eran hijos de españoles, pero que habían nacido en México, aunque sus dos padres fueran españoles. Ya por ese mismo característica, solamente por haber nacido en el continente americano, ya tenían una distinción en la que no podían tener acceso a muchas cosas y se les discriminaba de manera abierta, de manera muy grave. Se les limitaban sus derechos. De ahí el descontento. Después obviamente venían los mestizos que tenían aún menos derechos, de heredar propiedades, de tener propiedades, de tener algún cargo, cualquier tipo de cargo, de cualquier tipo. Los mestizos estaban todavía mucho más abajo. Y de ahí venían otros niveles antes. El asunto es de que a pesar de ser mestizo o a pesar de ser criollo, algunas veces la gente, para poder ganar favores o ganar acceso a opuestos o a condiciones que no tenían, simplemente pretendían tener relaciones o pretendían tener otro facilidades para poder impresionar a los demás y hacer creer a los demás que eran algo distinto a lo que eran. Es decir, eh, criollos que pretendían ser gachupines, mestizos que pretendían ser criollos o venir de alguna familia en donde su padre, su madre era español, y eso ya los hacía diferentes, aunque su madre fuera india o fuera mestiza y su padre era español, ya sentían que eran distintos, etcétera, ¿no? Toda esta clasismo y estas diferencias en castas en la sociedad mexicana hizo que hubiera este aspiracionismo, esta sensación o este intento de sentirse distinto a los demás por tener, aunque fuera una pequeña cosa distinta, a los iguales a la gente, a los demás. Se ve muy claramente esto, por eso se le dio en llamar al aspiracionismo el complejo de Doña Florinda, coloquialmente, porque lo reflejó muy bien Chespirito en su programa del Chavo del Ocho, en donde se ve claramente como una persona que vive en una vecindad con su hijo, una madre soltera, que no se ve realmente que tenga diferencia a nivel económico en lo absoluto con los demás, salvo quizás que sí paga la renta, pero en realidad que tenía las mismas condiciones de vida de los demás y bebía en el mismo lugar, en las mismas condiciones, en el mismo tipo de departamento que sus vecinos, y sin embargo se sentía de una casta diferente. Obviamente esto afecta mucho porque hace que la gente crea cosas que no son ciertas y se crea en una condición que no es auténtica. De hecho, los datos económicos demuestran que mucha gente en México verdaderamente cree que no es pobre, cree que que pertenece a la clase media a nivel económico, e incluso algunos creen que son clase alta. Y los datos económicos, si se les analiza, los desmienten por sus necesidades, por la capacidad de su poder adquisitivo. Si se les hace un análisis, se darían cuenta que no tienen las condiciones para poder ser de la clase que ellos dicen que son. En realidad están confundidos y sin embargo persisten por separarse y por sentirse distintos a los demás, en su intento de marcar la raya y marcar la diferencia, sintiéndose de una condición económica distinta y social
a los demás. Cuando están equivocados, están en un error. Les digo, la mayoría de la gente en México, un sector muy muy grande que no lo cree, pero que es real, pertenece a la clase pobre y se engaña a sí mismo. E incluso algunos siguen creyendo que son clase media cuando no lo son, o incluso algunos creen que son de clase media alta y en realidad no son, son más que media. La clase media fue muy perjudicada a partir de las reformas neoliberales. Hubo una disolución de la clase media, en donde la gran mayoría terminó bajando a la clase baja en sus condiciones de vida, en sus posibilidades de desarrollo, de ahorro, por ejemplo, que no tienen capacidad de ahorro. La mayor parte de la gente en México vive al día, y eso ya de por sí es una condición que los distancia, que los diferencia de pertenecer a la clase media. Ya simplemente por el hecho de no tener vacaciones una vez al año, entre otras muchas cosas, o no tener capacidad de ahorro, ya de entrada hacen que en realidad no sea la gente de clase media, mucho menos de clase alta. Entonces, de ahí viene el origen de este aspiracionismo, este usuario que me pidió este video hace mención precisamente, y lo hace muy bien, de que la gente que verdaderamente tiene dinero y que siempre lo ha tenido, gente de clase alta que lo ha sido por familia o por herencia durante ya una, dos o tres generaciones, generalmente no tienen ese aspiracionismo. Muchas de las veces cuando son gente ricas, que siempre lo han sido, son gente que están ubicadas en su realidad y tienden a ser mucho más sencillas y mucho más comprensivas de los demás, del dolor humano, e incluso no tienden a mostrar mucho su riqueza, sino que tienden a ser más sencillos, más austeros, al menos en la evidencia hacia los demás, al menos en lo público no lo son. Y bueno, eso es lo que yo les quería platicar en este video. Espero que les haya gustado, espero que le haya gustado a XD que me lo pidió, y voy a seguir tratando de hacer estos videos para poder informar y para poder pues hacer un análisis de algunas de las cuestiones más importantes en México. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por estar aquí. Y no olviden darle like, no olviden suscribirse, los que no lo han hecho, y darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que salen. Y nos vemos aquí en el próximo video. Muchísimas gracias, bye bye.